la lista verde ha preparado una charla que va a estar a cargo del contador Daniel Espinosa sobre las dificultades que enfrentan los peritos en el ejercicio de sus funciones. ¿Mm? Entonces, a ver, el contador Daniel Espinosa es el asesor de pericias de la lista verde. ¿Mm? Él tiene una extensa trayectoria en el área pericial, y bueno, y en la actividad pública y privada, ¿no? Lo que ocurre es que como esta charla se trata justamente de las dificultades de los peritos, lo designamos a él para que la pueda dictar. Estas charlas van a ser reiterativas en el sentido del tema, ¿no? Dificultades que enfrentan los peritos, porque la verdad que son innumerables las dificultades que tienen los peritos en el ejercicio de sus funciones. Y además nosotros estamos como en un ambiente, diríamos, hostil, ¿no? Porque nosotros somos contadores, conocemos todas las áreas de ciencias económicas, pero tenemos dificultades también porque vamos a actuar en un proceso. Y por ese motivo, al actuar en un proceso, los abogados tienen muchos mayores conocimientos que nosotros, los contadores, en el área procesal. Y justamente en este momento se implementó un curso obligatorio para todos los peritos para tratar de disminuir esas dificultades que tenemos para formarnos. Pero como también este curso se implementó, la verdad, con una gran velocidad y entendemos que con algún tipo de urgencia, consideramos que no se ha hecho lo necesario como para consultar a los organismos profesionales sobre cuáles son las necesidades de los peritos. Y advertimos algunas cuestiones que entendemos se deben mejorar, que después las va a comentar fundamentalmente el contador Daniel Espinosa. Eh, pero bueno, sabemos que el tema procesal es un tema muy importante. Todos aquellos que trabajamos desde hace muchos años en el área judicial, eh, ne- tenemos conocimientos que los adquirimos por experiencia. En mi caso particular también soy abogada, profesora de actuación judicial durante 26 años. Como síndico, entonces, bueno, los que actuamos en la justicia o tenemos experiencia como docente, nos resulta más sencillo. Pero no en todos los casos ocurre lo mismo, ¿no? A veces los peritos no saben si pueden rechazar un cargo, no saben las consecuencias éticas que pueden derivar de no aceptar un cargo, no saben qué hacer cuando la demandada no les entrega los libros y le van corriendo los plazos. Entonces, sabemos que hay muchas dificultades para los peritos y ni qué decir cuando llega el momento de cobrar los honorarios. A veces las partes depositan los honorarios voluntariamente, pero no es lo habitual. Generalmente hay que hacer algunos trámites, tales como intimar a la parte a que deposite los honorarios, hacer cálculos. Si se demora, tendremos que calcular intereses, pero en otros casos es mucho más compleja el tema del cobro de honorarios porque habría que ejecutar. Y cuando hay que ejecutar, generalmente no alcanza con que lo haga el perito, en muchos casos se exige que lo haga un abogado, o el perito no tiene conocimiento de cómo hacer un embargo, por ejemplo. Entonces se hace compleja a veces la tarea del perito por muchísimas dificultades, yo diría innumerables dificultades, que trataremos de ir viendo en estas charlas que va a desarrollar la lista verde. Bueno, esta es el Instagram de Lista Verde, en el cual ustedes pueden ver todas las actividades que realiza la Lista Verde. Ahí se van a subir los videos que desarrolla la Lista Verde, como este, por ejemplo. Y hay otros medios para comunicarse con la Lista Verde a través de Facebook. Y nosotros tenemos grupos de peritos de la Lista Verde y aquellos que quieran
poder ingresar a estos grupos, yo les doy mi celular, es 11 25 33 0833. En estos grupos de peritos tratamos de analizar todas las dificultades. Por ejemplo, ahora una de las dificultades que tienen los peritos es justamente cómo eh, formarse en este curso, y como hay algunas cuestiones en las preguntas que se le están haciendo, algunas cuestiones, algunas situaciones confusas, eh, nosotros implementamos un curso que tiene como objetivo eh, colaborar, ayudar a los peritos para tratar de comprender todos los conocimientos que requiere el perito en el ámbito procesal, y, como consecuencia de ello, poder aprobar este curso. Este curso que vamos a desarrollar nosotros va a hacerse paralelamente al curso intensivo que implementó el Poder Judicial, eh, que el Poder Judicial lo implementó para el mes de julio, para el mes de agosto y para el mes de septiembre. Nosotros vamos a dictar este curso ahora en agosto, durante todos los miércoles y jueves del mes de agosto. Se van a desarrollar las 8 unidades, perdón, los 8 ítems para poder contestar los 8 cuestionarios que es necesario responder para poder aprobar el curso, más un curso, un examen integrador. Acá les colocamos entonces este curso de apoyo para peritos. Acá está el celular mío, está mi mail también, por si quieren contactarse con nosotros por cualquier dificultad que tenga. Estos cursos se van a desarrollar los miércoles y jueves a las 19 horas, y vamos a tratar de hablar de todo lo que necesita saber el perito en 8 clases, como complemento, por supuesto, del curso intensivo. O sea, la idea es que el perito pueda leer toda esa bibliografía, y nosotros vamos a tratar de evacuarle todas las dudas que tengan los peritos. Bueno, entonces acá les decía tener los números de teléfono, los mails, y acá un calendario muy práctico que hizo el contador Omar Flores, que está presente acá, y que tanto el contador Daniel Espinosa como el contador Omar Flores son peritos y van a participar como autoridades en una jornada de actuación judicial que se van a desarrollar en el mes de octubre. El contador Daniel Espinosa va a ser presidente de la Comisión de Pericias, y el contador Omar Flores vicepresidente. Bueno, acá el contador Omar Flores hizo un detallado cronograma de clases, clase por clase. Es decir, como les decía, tenemos que aprobar 8 clases. El contador Daniel Espinosa ya lo concluyó, y el contador Omar Flores y yo lo estamos concluyendo. Bueno, es muy práctico este orden, porque tenemos la clase 1, unidad 1 y unidad 2, la clase 2, la unidad 3 y la 4, la clase 3, la unidad 5 y 6, clase 4, la unidad 7. En cada una de estas clases ustedes creo que ven perfectamente los temas que se van a tratar. La clase 5, la unidad 8 y 9, clase 6, la unidad 10 y 11, la clase 7, la unidad 8 y 9, la clase 8, la 11 y la 12, y bueno, y así sucesivamente hasta completar todos los cuestionarios que se necesita conocer y, por supuesto, aprobar para poder este año inscribirse como perito, porque es un requisito obligatorio. Bueno, en estas clases voy a participar yo, voy a estar a cargo del curso. Van a participar peritos y algunos abogados también. El contador Daniel Espinosa y el contador Omar Flores. Bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas frecuentes que yo le voy a hacer al contador Daniel Espinosa.
como ya dijimos, tiene gran experiencia en el tema de pericias y le voy a pedir si él puede desarrollarlo para que veamos algunos temas que son preguntas frecuentes que hacen los peritos. Por ejemplo, una de ellas es, vamos a ver, ¿es sencillo el contacto con la demandada? O sea, vamos a ver todas las posibilidades que hay cuando nosotros queremos contactarnos con la demandada, cómo vamos a hacer y qué pasa si la demandada no nos responde. Nosotros nos hacemos cargo de que ese plazo se nos está consumiendo porque la demandada no nos da los libros. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Entonces le quería dar la palabra al contador Daniel Espinosa y después va a haber otras preguntas. Por favor, Daniel Espinosa. ¿Está el contador? Ah, pensé que estaba. Bueno, Hola, sí, lo que pasa que, bueno, buenas tardes. Yo estoy con algunos problemas logísticos porque este momento estoy todavía arriba de un colectivo. bueno, Pero bueno, bueno, te pero no, contesto. pero igual de cualquier manera, sí, ya más o menos con ese tema de algo se puede decir. Yo más o Sí, menos en 15 minutos me puedo llegar a conectar plenamente. No, perfecto. el tema, para empezar, ¿no? Como para hacer una introducción con el tema de los libros, eh, es muy común, es muy común que no se pueda contactar a la parte que tiene que poner los libros a disposición o que estén mal los domicilios o que brinden nada más que una dirección de mail, ¿no? En lugar de dar un domicilio físico. También hay ciertos juzgados que requieren que el perito se presente primero al domicilio que ellos dejaron, porque generalmente hay un domicilio en la demanda, que es lo que hace el juzgado 16 laboral. Dice, usted preséntese primero, independientemente de si los libros o no, o si dejan un domicilio, por ejemplo, en la contestación de demanda. O sea, las posibilidades son amplias. ¿Mm? Por eso digo que cada caso es un caso particular. O sea, lo que corresponde en definitiva, primero, como para empezar, ¿no? Es verificar si hay algún tipo de contacto dentro de la contestación de demanda. Eso sería fundamental. ¿Mm? Y si hay algún tipo de contacto, bueno, comunicarse ahí directamente y tratar ahí y fijarse ahí primero a ver si alguien contesta o en el caso de que nadie conteste, ¿qué habría que hacer? Y habría que agarrar y hacérselo saber al juzgado. Bueno, me comuniqué con el domicilio que se dejó en contestación de demanda y, y nadie contestó, por lo cual solicito que se le intime. Eso sería un caso. También hay muchos casos que no dejan absolutamente nada, ningún tipo de, ningún tipo de domicilio de los libros. Entonces, en ese caso, directamente, si no hay ningún tipo de contacto, lo que hay que hacer ahí específicamente es pedir al juez que se intime a las partes a dejar un contacto válido donde se encuentre la documentación en condiciones de ser compulsada. No hay que tenerle miedo a hacer ese pedido de intimación. Es más, yo aconsejo que en ese caso se haga siempre. ¿Por qué? Porque yo he visto en muchos lugares, en muchos foros y en muchos peritos que se quieren apurar y terminan y piden, ¿no? Y le piden a colegas por ahí que si tienen algún contacto en tal lugar o en tal otro. Yo no aconsejo eso, para nada. ¿Por qué? Porque en general el contacto que le dieron a un perito hace 6 meses atrás, capaz que ahora no está, en definitiva. Y bueno, y uno se queda con que le mandó las cosas a un contacto que no está sin informarlo al juzgado, ¿no? Y después lo terminan intimando a uno. Entonces, no es aconsejar hacer eso. No hay que tener miedo a intimar. Y si se pierde tiempo, bueno, se pierde tiempo. O sea, en la pericia, el tema es que uno tiene que hacer la pericia en los plazos que nos dan, pero bueno, en el caso de que no esté la documentación, los plazos se suspenderán. Se hará un escrito en el cual se le dice al juez, bueno, comunicado con el domicilio de pericia que está en la demandada, bla, 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 que se dio la contestación de demanda, nadie contestó, por lo cual solicito se intime. Y lo mismo en el caso de que no hubieran dejado ningún tipo de contacto. Bueno, otra cosa que también hay que hacer, que por ahí es muy frecuente, sobre todo en los laborales, no tanto en los civiles que tienen impulso de parte, aunque ahora eso los laborales va a cambiar con la reforma, porque la reforma les impuso a los laborales que tengan impulso de parte también. Pero en general los juzgados laborales
hay muchos que en el auto de prueba intiman a la parte a brindar domicilio de pericia. Entonces, ¿qué pasa? En esos casos, por eso digo, yo lo aconsejo entonces leer y buscar en el expediente si no hay algún tipo de domicilio ya constituido. ¿Mm? Y bueno, si no hay nada, directamente uno tiene que intimar. Y si hay algo, directamente ya pedirlo a eso, a informar al juzgado que uno inició tratativas en el domicilio que ha sido denunciado en el juzgado. Bueno, si nadie contesta, hay que hacérselo saber. Y yo otra cosa que sugiero es, si no contestan en un plazo perentorio, en un plazo razonable, generalmente lo incluyo en un escrito, le pongo que si en un plazo razonable la parte no contesta, me constituiré de motu propio en el domicilio que figura. ¿Mm? Porque con eso corto todo, porque ya le estoy diciendo al juez, si no me contesta nadie, yo le voy a informar al juzgado que tal día me presento y voy. Y hay que hacerlo. Hay que ir, presentarse, y si nadie nos da nada, nos pegamos media vuelta y nos volvemos al juzgado directamente. Nos volvemos al juzgado y informamos, fuimos en virtud de lo expuesto y nadie nos dio nada. Aunque le parezca mentira, esto es una cosa muy frecuente con Telefónica. Con Telefónica, cuando tiene que brindar un domicilio, como mandan todo por mail, quieren mandar todo por mail, pero las pericias con Telefónica son demasiado complejas. No se pueden hacer por mail, hay que hacerlas personalmente. ¿Qué termina pasando? Y terminan citando en un coworking que está en la avenida Chiclana, qué sé yo, que ni siquiera pertenece a Telefónica. Y cuando uno va, no le avisaron al que está ahí. Y no hay nadie de Telefónica, y no existen. ¿Qué tengo que hacer? Informarlo en el juzgado. Es decir, me dieron este domicilio y el domicilio no existe, no hay nadie. No hay que tener miedo de informar al juzgado y mandar al frente cuando pasan este tipo de cosas, porque Claro, después la responsabilidad termina siendo del perito. claro, Y los mismos abogados a veces mienten y dicen, no, momentito, el perito no fue. claro. Y cuando uno va hay que tratar de documentarlo. Yo generalmente saco una foto con la marca de agua con el día que fui y bueno, y la presento en el expediente. Pero acá es ese tipo de cosas. El otro tema son los que mandan las cosas directamente por mail. Y ahí tenemos dos cosas, porque también es un tema que muchos peritos están, creen que la pericia se puede hacer por mail, y en realidad no se puede hacer por mail. Uno podría llegar en algún caso a hacer una concesión cuando tiene mucha confianza en la parte, yo hice hacer como que fue, y bueno, está bien, pero eso lo maneja cada uno. Pero la realidad es que las pericias deberían hacerse todas presenciales. ¿Mm? Y no pasa. Y hay muchos, empresas grandes, por ejemplo, como pasó recién con Telefónica, o como pasa como generalmente con las compañías de seguro, que no dejan ningún domicilio físico. No dejan domicilio físico. Entonces, si no dejan domicilio físico, uno tiene que preguntarse dónde va a ser la pericia. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer, ¿no? Hay que directamente, cuando fijan un domicilio que es un mail, directamente, si le mandan a uno directamente las cosas por mail, y bueno, presentar la pericia por mail y dejar sentado en el informe de que, de que la pericia se hace por mail por decisión unilateral de la demandada, o sea que no fue responsabilidad nuestra. O Claro. sea, nos hicimos la pericia por mail porque la mandaron así, punto, pero la culpa fue de ellos. ¿Se entiende esto? Por eso digo, hay muchos caminos, hay muchas cosas que bueno, muchas variantes con esto. Pero lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer siempre, que dice mi experiencia, hay que escribir. Siempre. Siempre hay que escribir. Siempre hay que agarrar y bueno, 10 días, 15 días, no me dieron nada, pasó un mes, no me dieron nada. Le escribo al juzgado, no me dieron nada. Listo. Y que el juzgado los intime. En el caso en el caso de los laborales, y bueno, le aplicarán el 55, o sea, la presunción en contra. Y en Claro. el caso de los civiles, el juez dispondrá, pues en su caso pedirá lo que se llama el 388, que es cuando no presentan la documentación a disposición. ¿Mm? A mí, ¿sabes qué? Me resulta bastante extraño el hecho de que por ahí la demandada dice, bueno, en este momento tenemos que preparar la documentación y la vamos a preparar para dentro de un mes.
Yo creo que eso no se debería aceptar, porque eso significa que los libros no están hechos y que No, probablemente... Raquel. Lo que pasa es que en definitiva lo que nosotros aceptar, nosotros no tenemos, podemos decir si lo aceptamos o no. Lo que No, sí no, no, podríamos yo no hacer digo, espera, 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 yo es no digo informar que al yo no juzgado. acepte, yo no digo que yo no lo Infor- acepte, pero me parece no, no. raro, ¿no? Me parece raro. Bueno, pero muchos lo hacen porque no tienen tiempo, porque se les ocurre, pero por eso digo que yo en esos casos, cuando dicen, te lo voy a dar dentro de 25 días, y yo le digo al juzgado, porque yo tampoco puedo ir con un revólver, por ejemplo, como Ah, decirlo de alguna manera, a decirle, bueno, me dan la documentación sí o sí. Yo lo que tengo que hacer en ese caso, me dijeron eso, y bueno, lo informo en el juzgado, le digo, la demandada manifestó de que no tiene la documentación hasta dentro de 25 días y que el juzgado resuelva. Entonces, después la parte, el juzgado le da traslado, visto lo informado por el perito. Después la parte actora, si tiene interés que la pericia salga rápido, manifestará algo. Dirá, no sé, que el perito vaya igual, que a mí me pasó, no, no dirá nada, la que pasa la mayoría de las veces, que esperan y bueno, no dicen absolutamente nada, o que directamente le pidan el 55 por reticencia. Por ah, eso digo, uno lo que tiene, por eso yo vuelvo a reiterar, uno lo que tiene que hacer siempre es escribir. Hay que escribir. No hay que tenerle miedo no hay que tenerle miedo al escrito. Hay que agarrar directamente, me dijeron esto y se escriba. Y voy a pelear con el abogado, y bueno, habrá que pelearse, pero hay que escribir. La única manera de que uno no lo esté molestando es escribiendo, siempre. Por eso yo lo que veo que muchos peritos es como que tienen reticencia a ponerse a escribir, pero hay que escribir, no queda otra. Por lo menos en mi experiencia. Pero hay muchas variantes con este tipo de cosas. También como yo contaba hoy, que, que algunos dan el domicilio a propósito, mal, ah, que uno se presente y no hay nadie. Y hay que informar al juez que no hay nadie. ¿Mm? ah. Así que son muchas las variantes que hay con todo este tema del domicilio y la documentación puesta a disposición. Porque después también, ¿no? Yo he tenido un caso, ahora en 5 minutos voy a cortar porque tengo que bajar, pero el, un caso, por ejemplo, una compañía de seguros que me dijo, me manifestó el abogado que que no me podían presentar los libros porque decían que estaba todo digitalizado y lo que a mí me mandaban era lo mismo que ellos tenían digitalizado. Y bueno, yo lo que tengo que hacer, porque los tenían en Mendoza. A ver, ese no es un problema mío. Si tiene los libros en Mendoza, que arbitren los medios para tenerlo acá. Y si todo está digitalizado, yo lo que tengo que tener es un reaseguro de que esa documentación que me mandan digitalizada tiene algún piso de seguridad. Entonces, en ese caso, como me pasó fue la mercantil andina, terminé mirándole dónde, hay que terminar mirando de dónde lo sacan, por lo menos mirando de qué pantalla lo sacan. ¿Explico? Uno va Daniel, al, una consulta, ¿eh? sí, sí. También lo pueden hacer para ganar tiempo, ¿no? No, sí, lógico, eso estamos de acuerdo. Pero eso, bueno, ya uno le escapa, uno va como, sabemos que lo pueden hacer para ganar tiempo, pero es lógico, lo hacen siempre. Lo que pasa que el tema es que uno como perito lo que tiene que hacer es ir a verificar la documentación in situ. ¿Sí? Y no engancharnos en esa. Por eso digo que lo que hay que hacer es informarse al juzgado. Y yo también lo que recomiendo que el lenguaje tiene que ser neutro. O sea, porque hay algunos que, lo que he visto, que algunos aconsejan, ¿no? Aconsejan que los escritos se pongan bajo apercibimiento. No sé, el perito no tiene que poner eso. El perito lo único que tiene que hacer es informar que no le dieron las cosas, que las cosas están mal. Porque hay algunos que dicen, no, en el escrito pongan, informe, que coloque la documentación bajo percibimiento de aplicar el 55. Y eso al perito no le corresponde. Entonces, Claro. el perito le corresponde decir, no me dieron las cosas que resuelva el juez, porque es el único que puede. Los únicos que pueden pedir el 55 son las partes. Y y el perito lo único que puede hacer es informar nada más, pero no resolver si le aplican o no le aplican el 55, ¿no? ¿Me entiende? Por eso digo, volvemos a reiterar lo que yo digo, uno lo que tiene que hacer es informar. Entonces, cuando uno informa, el juez resuelve y las partes argumentan lo que tienen que argumentar. ¿Sí? Pero sí es cierto eso. Lo hacen muchas veces para ganar tiempo. Yo creo que la mayoría de las veces.
O si no, lo que pasa es que también hay que diferenciar el tipo de empresa a veces, ¿no? Están las empresas, una cosa son las empresas como Telefónica, como Telecom, como, no sé, el Grupo Clarín, Edenor, Edesur, y otra cosa son las empresas más chicas que pueden llegar a tener otro tipo de problemática, porque yo digo, bueno, Edesur, ¿sí? Está bien, Edesur no me dio, Edesur no me dio los libros, pero yo tengo otros medios para, yo sé que Edesur debe tener los libros en legal forma. Tema que lo tengo que probar, pero hay otros lugares donde sacarlo, por ejemplo, de la bolsa. ¿Explico? Y una de las cosas que uno dice también es que una empresa que cotiza en bolsa, si no tiene los libros bien llevados, tiene sanciones. Lo mismo pasa con las compañías de seguro. Entonces uno más o menos puede ir descansando los controles que existen. ¿Mm? No sé si se entiende esto, pero por eso digo, y no es lo mismo, por ejemplo, el que tiene un boliche, que yo una vez tengo una pericia muy chica, qué sé yo, de uno que tenía un bar y que la contadora me citó en el propio bar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me cita en el propio bar y resulta que cuando voy allá los libros estaban, pero estaban llevados a mano y, y tachados. O sea, que habían tachado arriba, si no le puedo decir que los libros están bien. ¿Se entiende? Entonces, por eso hay toda una variante de cosas, también es cierto, sobre todo los más chicos que van pateando las cosas porque no las tienen al día, ¿no? Pero uno como perito tiene que cubrirse, porque después terminan apurándolo. A mí, por ejemplo, me han Escúchame, impugnado. Hola, sí. Daniel, lo que Sí, yo sí. hago siempre, porque yo no me voy a hacer cargo de la demora de ellos. Entonces es como, lo primero que pido es la suspensión de plazos hasta que me pongan a disposición los libros. Eso lo informo en el expediente. Y así no me corren los plazos. Porque si no digo nada y nada más que digo bueno, me lo van a presentar más tarde, hasta podría tener algún tipo de sanción el Yo perito. creo que Raquel en laboral, porque hay también algunos que sostienen que en laboral no se pide la suspensión de plazo. O sea, ya. Yo Bueno, la pido eso siempre. es por una forma de escribir igual también, no hay ningún tipo de problema. Uno la puede pedir. De forma yo a veces la pido, a veces no, depende. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando en el momento, si uno no tiene la documentación, ya el juez tácitamente, inclusive también hay jurisprudencia, ¿no? Tácitamente ya suspende los términos. Ya es tácito. ¿Por qué? Porque se considera por jurisprudencia, ¿no? Que el perito contador recién puede empezar a trabajar cuando tiene los libros a disposición. Ese es el tema. Entonces, claro, si uno no tiene los libros a disposición, el plazo queda suspendido de hecho. Claro, pero Es el, viste, así como vos decís que sí, todo hay igual hay que que escribirlo, ponerlo. yo Sí, sí. escribo todo. Yo que en No, no expediente hay que escribirlo. siempre quedo Por eso, cubierto. yo a Mm. veces no lo pongo por poner fiaca de escribir nada más, pero lo que pasa es que a lo que yo voy, que Mm. técnicamente no es que a Algo uno que, lo van mirá a lo que me apurar por eso, pasó, nada más. Es por eso. mirá lo que me ¿Eh? pasó el otro día. Esto fue más bien, diríamos, irracional. Pido los datos de las partes, me los dan. Y en el mismo momento en que me dan los datos y en el mismo día que iniciaba la feria judicial, también que no corren los plazos, dice, intímese al perito a que presente la pericia dentro de 3 días. Y recién me daba los datos de contacto la parte. O sea que a veces los jueces no leen, eso es lo que pasa. Ah, Uno, pero eso también lo hacen de forma. Por eso yo digo, mm, no, Raquel, por eso eso es yo digo, irracional directamente. No pueden decirme que me intiman a hacerlo en 3 días no, y esto recién lo hacen siempre. posible. Lo hacen siempre Es porque lo una intiman, locura. lo ponen de forma eso, ¿eh? Sí, A mí me lo sí. explicaron en algún juzgado laboral. Dicen, no, no, eso lo ponemos de forma porque si no después el perito no quiere decir que un laboral. No todos hacen lo mismo por ahí. Pero en un Claro. juzgado laboral, yo sé, ¿por qué me intiman por 3 días? Le digo, ¿no? Y me dicen, no, lo que pasa es que eso nosotros lo ponemos de forma porque Claro. si nosotros no lo hacemos mover al perito y no lo asustamos con esto, no nos presentan mala pericia, me dicen. Así, Pero me lo tenés dijo. 10 días. Escuchame, si tus Claro, 10 días, pero eso hay que uno no manifestarlo. puede hacer la pericia en 3 días si tenés Pero es 10 que días. yo, por Y no eso, Raquel, pero yo cuando me pasa eso, yo lo manifiesto. Le digo, a ver, me dieron la claro, documentación ayer y la jurisprudencia pacífica de que el plazo corre a partir de los 10 días de que me claro, pusieron la documentación a disposición, por lo cual yo me encuentro en plazo. claro. Eso yo lo pongo en un escrito, eso.
también. Por eso digo que es Bueno, importante pero viste, también contestar. hay que tener con cuidado porque yo no necesariamente, no creo, espera un poquito, estoy hablando. No creo que necesariamente eso lo haga el juez, ¿no es cierto? Eso lo hace un empleado. No, no lo hace el juez. Y No. entonces el empleado por ahí no tiene mucha cancha, piensa que es lo que corresponde y después nadie se fija y remueven al perito. Entonces, bueno, yo me cuido mucho y ya la pericia la hice Bueno, aunque no tenga libros con lo que tengo, porque bueno, yo iba la a eso. quiero Yo, presentar en los 3 días, ¿viste? Por más yo la, que... sí, yo la, sí, qué sé yo, cuando es así, yo no la presento porque no la presento bien. O sea, también en algún caso de eso vienen las partes y empiezan a impugnar por todos lados. Pero Claro, yo lo que voy directamente, a mí no me dan las cosas. Y yo le contesto, no, me dieron las cosas, punto, nada más. Me intiman por 3 días, pero acá las cosas no. A ver, que resulta improcedente, le pongo, ¿no? En un escrito, le digo, resulta improcedente que se me intime por 3 días presentar una pericia cuando la parte es responsable de no haber brindado los datos. ¿Mm? Entonces hay claro, que manifestar. ¿Por qué? Porque eso también, ojo, al decir eso a veces le sirve a la actora también. Porque la claro, actora, ¿de qué hace la actora? Si yo le pongo eso, la actora, ¿no? Viene y dice, ven, es renuente, y le pide el 55. ¿Mm? Por eso digo, este es todo, por eso es lo que yo voy, que generalmente uno termina haciendo una pericia y se encuentra inmerso en un juego de ajedrez. ¿Mm? A eso me refiero. claro, eso es lo que pasa. Parece que vos tenés que andar surfeando a ver qué hace un abogado, qué hace el otro, y vos tenés que hacer tu trabajo, no pelearte con Pero los claro, abogados. Y tenés que pero estar por ahí en eso el digo, medio que te impugnan, que te intiman. Uno tiene que hacer su trabajo. Y la verdad, por entre el eso yo juzgado que te trabajo. intima, las partes que te impugnan, es una Claro, por locura, eso ¿viste? yo me limito, a hacer a decir, mire, ¿no? En este momento, en estas condiciones, yo no puedo hacer mi trabajo. Claro, Eso es precisamente lo que le estoy diciendo al juez. Y que después claro, resuelva qué hacer con los que no dejan hacer el trabajo. ¿Mm? claro, Por eso digo, a eso es lo que yo me refiero. Después cada uno puede tener su forma de escribir, qué sé yo, pero yo creo que la esencia es eso. ¿Mm? La esencia es decir, bueno, a ver, que el juez entienda de que que si no tengo los elementos, yo no puedo hacer mi trabajo. ¿Mm? claro. Y que no es culpa mía si yo no tengo los elementos. Ujú, Eso es lo que tiene que terminar quedando claro. ¿Mm? claro. Así que, Sí, sí, sí. pero pues hay muchas variantes con esto. Y ahora algunas de estas cosas van a cambiar también, porque hay juzgados laborales que todavía no se dieron cuenta de que la ley de que la reforma laboral cambió el impulso de los juzgados laborales. Ujú, Hay un juzgado que se dio cuenta, por ejemplo, a mí me salió una pericia, pero no mandaron la cédula. Y el juzgado no la va a ah, mandar. No la va a claro, mandar porque, ¿por qué? Y no la tiene que mandar, porque le cambiaron el impulso. Antes tenía ajá, impulso a oficio. Entonces las laborales, el juzgado hacía la cédula y intimaba al perito. claro. Ahora es como los civiles, nombran un De perito, pero parte. no mandan la cédula. No mandan la cédula, entonces no se puede tomar el cargo hasta que la cédula no llega. ¿Mm? Claro. Así. Por eso digo que va a haber que ir viendo todo ese tipo de cosas, porque también va a pasar con las impugnaciones y va a pasar también con los que nos intimen cuando le pedimos, por ejemplo, que pongan la documentación a disposición. Cuando alguno ponga un escrito, antes metían el escrito y el juzgado mandaba la cédula. Hoy no la va a mandar más. Ya, ya hacen lo que tienen que hacer. Van a presentar el escrito diciendo los libros están en tal lugar y como si que con fulano o con mengano. Y va a quedar ahí hasta que alguno haga la cédula. ¿Mm? Claro, Después uno, en cierto modo, tiene una ventaja eso, porque uno puede ir haciendo el trámite sin estar notificado, ujú, pero porque uno ya lo ve en el sistema. No sé claro. si me explico. Sí, sí, O sí, sea, va a aparecer en el LEC 100 y el juez le va a poner notifíquese por cédula. Yo lo que tengo que hacer en esos casos tampoco hacer nota martes y viernes. claro, Directamente agarrar, como nadie me notificó, yo me pongo a laburar, pero espero que me notifiquen. Y mientras tanto gano tiempo. claro. ¿Mm? Y nadie me apura. Por eso, son cosas que uno tiene que ir viendo. Por eso digo, a veces no conviene apurarse. ¿Mm?
Así que, pero bueno, por el tema de los libros están todos esos entretelones. claro. Y ese es el tema, hay que mirar, en definitiva, en principio hay que mirar todo el expediente. Hay que mirar todo el expediente a ver qué datos tenemos, como para citarlo. Si no tenemos ningún dato, pedir intimación Claro. directamente. Que se intime las partes, poner la documentación a disposición, brindando domicilio físico, dirección de mail y para que se pueda, bueno, que pongan la documentación a disposición y listo. Pero en definitiva hay que pedirle la intimación al juez. ¿Mm? Claro. Porque después hay otra variante también. Hay Lo algunos, que ocurre, espera, espera. Lo que ocurre, por ejemplo, yo hace poco tuve una pericia con, no sé si eran 4 o 5 demandadas. No contestaba nadie, pero nadie, ¿viste? Los intimabas y era como sin nada. Y después te decían, te mandaban un mail erróneo, con toda la intención, ¿no? Entonces le mandabas ese mail y claro, no llegaba. Entonces después decían, sí, pero al perito le dimos 2 mails y mandó uno. Y bueno, yo por ahí le había mandado a uno. Entonces se la pasaban justificándose y bueno, la cantidad de impugnaciones que tuvo esa pericia, pero la bueno, documentación no la brindaban, no te la daban. Y vos intimabas y el juez no hacía nada, nada más que intimarlo, sino no había ningún tipo de sanción. Después no, por impugnaban, eso yo creo, espera un poquito. Impugnaban cosas que ya habían impugnado y que yo ya había contestado. Entonces, en un momento le digo a mi marido, mira, vamos a hacer un escrito firmado por un abogado en el cual se ponga toda la jurisprudencia, porque decía, impugno la pericia in totum. ¿Qué es in totum? Eso no es una impugnación. La impugnación tiene que ser precisa, concisa, tiene que establecer qué es lo que se está impugnando. Entonces, al momento que presenté el escrito con un abogado, no molestaron más con las impugnaciones ni con las tonterías esas que estaban impugnando. O sea que a veces hay que ponerles un límite, porque si no, no, es que hay que ponérselo el límite. Yo en algún sí, momento de poner algún límite, y otra que yo estaba hablando también que decían, pero ¿cómo vas a escribir así? Yo generalmente contesto las impugnaciones con el tono que me impugnan a mí. claro, Entonces, si a mí me impugna uno, si a mí no me impugna, haciéndose el loquito, ¿no? Y diciendo, bueno, el señor perito incurrió en un error manifiesto porque es parcial, no sé cuántas pavadas más. Yo entonces le contesto de la misma manera. ¿Sí? claro, Y a mí hubo una abogada del PAMI, una vez me trató, una abogada, nos puso en un escrito que éramos sí. demasiado vagos para ir al 10.º piso a buscar una resolución. Ay, Así, qué ¿eh? va, Y yo claro, agarré y le contesté, primero le pedí al juez que la perciba, que después no sé si hizo lo que. Después, segundo, que rechazo tajantemente no sé, las increpaciones, no me acuerdo qué le puse, ¿no? Y segundo, que yo tampoco tengo por qué conocer dónde está la resolución. Vos sabés yo que la resolución está en el 10.º piso. Eso lo tienen que decir ellos. O sea, porque yo me pegué media vuelta y me fui. No, es demasiado vago para subirme. Y después a otro una vez le puse que el señor letrado parecía impugnar por deporte. Sí, le puse directamente, ¿no? Porque impugnaron. Qué estupidez. Que uno dice, a ver, o no leen, o son idiotas, porque es como para decir que son idiotas. A mí me habían impugnado. ¿M? Uno que copió y pegó, porque esa está muy normal, ¿no? Pidiendo que el informe, si, si la demandada que el informe si la demandada aportaba a la caja de subsidio de comercio. Y esto fue en el año 2023. O sea, la caja de subsidio de comercio no funciona del año 92. Bueno, le había puesto eso. Y le dije, y yo le puse, a ver, la caja de subsidio de comercio no funciona del año 92. Así que se aclare qué es lo que quiere, que se aclare lo que quiere el señor letrado. Eso lo puse en el informe, ¿no? Y después resulta que me impugna que no contesté el punto. A ver, ¿cómo puede impugnar algo que no se puede contestar que hace 20 años que no funciona? Entonces, por eso digo, hay cosas que uno. Y dice, ¿y cómo lo contesto? Dice, sí, de esta manera, de la misma forma que ellos lo impugnaron. No hay otra, porque si no también uno tampoco, uno tiene que defender el trabajo que hace también, ¿eh? ¿Mm? Ese es el tema. Así que hay muchas variantes con esto. El tema de las impugnaciones da para un capítulo
más o menos, como para decirlo de alguna manera, da para un capítulo de Black Mirror, más o menos, porque una cosa, pero aparte las cosas que uno no sabe si a veces las ponen a propósito, si no las ponen a propósito, si es porque no saben. Eso lo de las impugnaciones da para un caso aparte. ¿Mm? Así que, y bueno, y en el caso de los, no sé si faltará alguna cosa más con este tema de los libros, ¿no? Pero, pero hay mucho para hablar, Sí, porque aparte hay muchas variantes. Daniel, el Sí. tema de las impugnaciones está en otra No, unidad, digamos, en otro capítulo. por eso digo que no lo vamos a tocar ahora, y si hay para hablar el caso de las impugnaciones, sería como un capítulo de Black Mirror, más o menos, no lo vamos a tocar ahora. ¿Mm? Salió porque salió, Sí, sí. nada más. ¿Mm? Así que, y bueno, así que, no sé qué otra pregunta más dijo el tema libre, porque aparte hay muchas variantes, hay mucho, y cada cosa, en cada caso, hay muchas experiencias, hay muchas cosas y también muchos trucos que uno también ha hecho para zafar, por ejemplo, cuando se ha olvidado de algo. ¿Mm? Bueno, a mí me pasó, esto lo confieso una vez, de uno que, que tenía toda la documentación, pero no me había presentado ni los libros contables, ¿no? Y libro de inventario balance. ¿Y qué hice yo? Esto entre nosotros. Empecé a ver si había causas, empecé a buscar a ver si esa, como es, si esa demanda tenía causas en el sistema Lexiel. La busqué por la consulta pública. Tenía 2 o 3 causas y ahí estaban presentados los libros. Tomé los datos de ahí. Y bueno, por lo menos para contestar, jamás nadie lo impugnó. Por eso digo, a veces uno, o si no, otra cosa, por ejemplo, porque a veces uno también, no es que se cuelga, pero tenemos tantos millones de cosas. Y tantas cosas que a veces uno, como decía Maradona, se le escapa la tortuga también. Y, y bueno, me pasó una vez también, que más de una vez, que estaba atrasado por ahí, y cuando me pongo a ver, antes de que alguien me intime, me pongo a ver el expediente, ¿no? Y digo, bueno, me comunico, por suerte están los datos, me comunico antes, le informo al juez que ya estuve leyendo el expediente, me comuniqué. ¿Mm? Pero otras veces que no había ningún tipo de datos en el expediente, me he puesto a buscarlo por internet. Y hace poco hice una pericia de uno que no había dejado ningún dato y lo encontré por internet. Y me contestaron. Entonces, ¿con este qué hice? Le dije al juez que si bien no estaban los datos para la pericia, por una búsqueda que hizo el perito los pude localizar. Y ahí quedó. El tema es cuando no se encuentra, el tema es cuando alguien manda algo y no contestan. Entonces, ¿yo qué hago? Generalmente, si yo encuentro el mail por otro lado, yo les escribo, eso cuando por ahí me demoro, ¿no? Y no había pedido la intimación y tampoco había ningún dato en el expediente. ¿Qué hago entonces? Lo busco por otro lado y ahí sí, los contacto, les mando el mail o llamo por teléfono y después le digo al juez que encontré los datos de una búsqueda investigativa, ya que no los habían dejado, qué sé yo, pero que se intime a que rectifiquen o ratifiquen el contacto que yo encontré por la página web. Esa es otra. O sea, si están apurados en algún momento, hagan eso también. ¿Mm? Después le pidan que ratifique o rectifique. ¿Por qué? Porque la página web no deja de ser un documento oficial, ¿eh? ¿No me explico? Por eso digo, también le sirve. Lo hice con una clínica no sé mucho. Me salió, ya presenté la pericia, todo. Y bueno, no deja de ser un documento oficial si alguien encuentra las cosas en la página web institucional. ¿Mm? O sea que eso también sirve. Pero bueno, en definitiva, el tema es que el juzgado siempre tiene que estar enterado de todo. Siempre. Porque después hay otras variantes que están haciendo otros ahora. Algunos, que lo hacen generalmente muchas automotrices, agarran, agarran el mail que uno deja en el escrito de presentación, ¿no? Y mandan toda la documentación por mail sin informar a los juzgados. No informan nada. Eso lo hace FCA, lo hace Volkswagen, ¿no? Resulta que uno se encuentra con un mail del estudio letrado que dice,
les escribo en virtud de la pericia, bla, 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 y le mando la documentación necesaria para contestar el informe. Mandan lo que ellos quieren. ¿Qué hago Perdón, yo en este caso? Daniel, Sí, discúlpame que te sí, interrumpa. Quedan 10 sí. minutos para las Por 8. eso. Tenemos que... ¿eh? Bueno, estaba diciendo eso nada más, que todo tiene que pasar por el expediente. A eso me refiero. Porque mandan eso, mandan directamente y al juzgado no le dicen nada. No le dicen absolutamente nada. Entonces, ¿uno cómo se mueve con eso? Entonces, lo que yo hago en ese caso es informarle al juzgado. Me mandaron todo esto por mail. No dieron domicilio físico, que se los intime y que si no lo hacen, contesto, le digo que voy a contestar con los elementos que me fueron mandados y con los que están en el expediente. Y si nadie dice nada, lo meto por eso, lo meto así. Porque si no, porque muchas veces pasa eso. Resulta que ellos mandan las cosas por mail, no constituyen domicilio del expediente y después uno lo terminan intimando. O si uno presenta sin decir nada, viene la parte actual y dice, ¿usted de dónde sacó la información si no me avisó? Por eso digo, entonces vuelvo a repetir, todo lo que uno hace escrito y al juzgado. Eso tiene que ser, esa tiene que ser la regla de oro. Después si tardamos más o menos, generalmente mientras uno escriba no pasa nada, pero hay que escribir, ¿eh? Ese es el consejo mío. Siempre hay que escribir. Siempre dicen que tanto los peritos como los síndicos, cualquier dificultad que tenga, se lo transmite al juez, porque el juez puede decir, ah, yo Exactamente. no sabía, como si usted no me lo dijo, yo no lo sabía. Entonces, Pero por bueno, eso, hay que es que lo que adelantarse. pasa, es que lo que pasa, que esa es otra cosa, que ese es un defecto que he visto muchos peritos. Por ahí. El perito no es, porque no es más que los demás. El perito es el auxiliar del juez. Es el auxiliar del juez, es el ayudante del juez. Ese es el tema. Eso es lo que hay que meter. No es el tipo que prueba, define, o que si esto está malo. No, no. Es el auxiliar del juez. Entonces, y el juez es el director del proceso. Entonces, el que dirige la causa es el juez. No son ni el perito, ni los letrados, nadie, el juez. Entonces, cualquier cosa que uno tenga que hacer, y bueno, hay que preguntarle al juez qué quiere hacer. Aunque a veces el juez se contesta, usted perito sabe lo que tiene que hacer. Una vez uno me dijo eso, pero bueno, pero por lo menos lo dijo, entonces me dio pie a hacer lo que yo quería. ¿Me explico? Así que también me sirve, ¿o no? ¿Por qué? Porque no me atan las manos. Entonces yo ahí digo lo que quiero, pero lo que hay que meterse en la cabeza, que el juez es el director del proceso, el que lo dirige es él. Esa es una de las preguntas. Es una de las Perdón, preguntas. perdón, Daniel. 5 minutos y cinco No, digo minutos. que inclusive esa es una de las preguntas del curso, ¿eh? ¿Quién es el director del proceso? Claro, En algún lado lo hicieron, y es el sí, juez. sí, claro. Así que eso es lo que dirige la causa. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. No, yo creo que está muy claro y tenemos muchas reuniones durante el año. Yo creo que todo el año vamos a seguir con esos temas. Así Claro, que, y después que venga alguno en algún caso que plantee un caso concreto. Bien, claro, a ver cómo a a ver cómo preguntar, lo por manejamos, ejemplo, pero que lo plantee con datos, claro, con qué se le escribió, qué se le dijo, qué dejaron, qué no dejaron. claro, Porque ¿sabes? Todos los casos son distintos. claro. A mí, ahora me mandaron una cédula en el medio de la feria, porque la mandaron de parte, ¿no? De un tipo que pone los libros a disposición, el Luis Guillón el día 5. No, perdón, no lo mandaron, no mandaron la cédula. La cédula la mandaron por otra cosa. Pero dejaron un escrito, que el juez le puso notifíquese, para hacer una pericia el día 5 de agosto, pero nadie hizo la cédula. Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? No hago nada. ¿Por qué? Porque no me notificaron. Y si a mí me notifican de eso, lo que le voy a tener que decir al juez es que nadie me notificó con la antelación suficiente como para que las partes ejerzan el derecho de defensa. Con lo cual seguro que lo que va a decir el juez es que notifiquen de vuelta. Y es que me llegan a notificar, porque si no mandan la cédula, yo no fui notificado. Entonces nadie me puede decir nada. Eso también hay que manejarlo, ¿eh? Porque hay que entender bien también cómo se notifica. Porque hay que ver que el juez qué le pone también. Porque a veces presentan algo con el domicilio y el juez le pone hágase saber. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el juez le pone hágase saber, quiere decir que a uno lo dan por notificado el primer día de nota, posterior al día que presentaron el escrito.
Entonces, ¿qué está mirando? Si dice notifíquese por cédula o notifíquese, y bueno, quédese tranquilo porque el juez ordenó que se haga una cédula y la cédula no se hizo. Entonces, en ese caso, no hay que hacer nada. ¿Mm? Así que bueno, yo creo que eso sería lo básico. Sí. No sé si hay algo más. Ah, hola, se me quedó mudo el teléfono. ¿Hola? ¿Sí? Perfecto. Bien. Ah, está bien. No, se me había quedado mudo, por eso. Hola, sí. Bueno, Daniel, entonces te agradecemos mucho. Dado la hora, vamos a concluir y dentro de poquito empezamos este curso de apoyo para los peritos. Así que están No, todos aparte, invitados yo no puse la y cámara ahora porque estoy caminando por el 11 está bien, ahora. está bien, está O bien. sea, venía hablando y caminando por el 11. O sea, tenemos un paisaje Sí, magnífico alrededor, tenemos acá. Así que bueno, claro. así que bueno, Gracias. Buenas así que noches a bueno, todos. hasta luego. Chau, chau. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego.